Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermano José Guzmán y este es tu podcast Edificando sobre la Roca, un lugar donde tratamos de edificarte conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es aquello lo que nos afirma, lo que nos santifica y la que nos prepara para encontrarnos con el Señor. Amén. Así que vamos a iniciar inmediatamente con este episodio que es impactante, va a ser poderoso y es algo poderoso. Es el pacto condicional de Dios. ¿Por qué? Pacto condicional. Porque Dios le estableció al pueblo de Israel un pacto condicional y es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver ese pacto condicional y por qué el Señor permitió que Israel fuese invadido y fuese expulsado de sus tierras. Vamos a ver las razones que tiene el Señor para permitir esto a su pueblo. En el punto número 1, el pacto condicional de Dios. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante, versículo 1 y 2, iniciamos en este. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Escucha, pero si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, Jehová te llevará a ti y a tu nación y a tu rey que no conociste. Repito, repito. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. El Deuteronomio capítulo 28, al principio los versos están llenos de muchas promesas de Dios para su pueblo, pero este pacto es condicional. ¿Por qué es condicional? Porque depende del trato, del comportamiento de Israel serán las bendiciones. También en el mismo capítulo 28, al final, están las consecuencias de la desobediencia. Y vamos a ver esto. En el versículo 15 y 36, una combinación de estos, dice, pero si oyeres la voz de Jehová tu Dios, Jehová te llevará, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, Jehová te llevará a ti y a tu rey a nación que no conociste. Ahí está el secreto. Porque el Señor que conoce los tiempos, que conoce las edades, que conoce el pensamiento del hombre y que sabe la inclinación que tiene hacia el mal, el Señor establece un pacto condicional con Israel con el propósito de que estos sean bendecidos si cumplen el pacto con Dios. Pero si desobedecen el pacto con Dios, todas estas bendiciones, dice, y todas estas consecuencias vendrán sobre ti, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. El Deuteronomio 28 es un texto hermoso. Yo se lo recomiendo. Deuteronomio 28, mi gente. Deuteronomio 28 es hermoso. Yo quiero que usted entienda que si usted se propone en su corazón estudiar ese capítulo, Dios le va a bendecir de manera grandemente por medio del conocimiento que hay aquí en este texto. Israel fue advertido por Dios y le puso claramente las cosas que sucederían desde el principio si permanecían en el pacto. Incluso cuando iban a entrar a la tierra prometida, el Señor le dice, acuérdate de no olvidarte de la tierra del Señor tu Dios cuando llegues a la tierra prometida. Acuérdate de no olvidarte. Sin embargo, dice, la, la permanencia, la permanencia en esta tierra prometida era condicional. Escuche bien, amados, la permanencia de Israel sobre la tierra prometida era condicional. Vemos que al final de las consecuencias, entre ellas sería que iba a ser expulsado de sus tierras, su pueblo, las naciones, a reyes donde no conocías. Entonces, vemos aquí esta parte donde el Señor hacemos una pequeña reflexión. Israel fue advertido desde el principio. La permanencia en la tierra prometida dependía de su obediencia al pacto, al pacto. Dios no es injusto al disciplinar, sino fiel a su palabra. Él honra el pacto tanto en bendecir como en corregir. Y esto es lo que establece el capítulo 28 de Deuteronomio, un capítulo completo donde habla de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Dios te bendice, pero al mismo tiempo Dios corrige, castiga y disciplina al que ama. Entonces, en el bloque número 2, los pecados que trajeron el juicio de Dios sobre esta nación fueron, según Jeremías capítulo 2, verso 13, dejaron a la fuente de agua viva, dejaron al Señor, dejaron su palabra por las tradiciones, por lo pagano, por lo mundano, por lo que era anti Dios. Ellos se
se culturizaron y se mezclaron entre esos pueblos paganos y empezaron a tener a otros dioses, a otras naciones y adorar a otros dioses. Y por lo tanto, el Señor, fue uno de sus pecados. Según Ezequiel capítulo 8 también, la idolatría que existía en el templo. En el templo de Israel existían templos. Ezequiel dice que adoraban a los dioses, adoraban a la reina del cielo, adoraban a la luna, a los astros. Entonces, ¿cómo es posible que Dios no hiciera nada si este pueblo Dios lo establece para hacer la diferencia, para ser un reino de sacerdote para Dios? Y este reino se convierte en un pueblo pagano. Este pueblo se paganizó, este pueblo rechazó el pacto, este pueblo, sabiendo el pacto, dejó a un lado el propósito de Dios y las bendiciones de Dios, y de antemano sabían las consecuencias de la desobediencia, como había sido establecido en Deuteronomio. Isaías también habla de la corrupción que existía y la injusticia. Había mucha injusticia en el pueblo, había mucha corrupción entre los reyes y entre los gobernadores, entre los sacerdotes. No existía justicia, no existía paz, no existía ese coinonía con la palabra de Dios, sino que estaba lleno de corrupción los gobiernos, los sacerdocios, y todo lo que tenía que ver con el aparato dirigencial de Israel. También en Segunda de Crónicas 36, 15 y 16 dice el rechazo que existía sobre los profetas. Vemos que los reyes no tenían en cuenta la palabra de Dios. Y cuando los profetas iban a advertirles para que se dieran cuenta de hacia dónde caminaban, entonces los israelitas, los reyes, los sacerdotes, se encargaban de humillarlos, de apresarlos, de rechazarlos. Vemos lo que pasó Jeremías. Jeremías pasó de todo, fue humillado, fue rechazado, fue llevado preso en una cisterna llena de fango, llena de lodo. Jeremías se deseó la muerte muchas veces porque él estaba tratando de hacer que su pueblo se volviera al Señor. Sin embargo, los que dirigían al pueblo, lo que estaban haciendo era no solo rechazando al profeta, rechazando la palabra de Dios, rechazando a Dios. Y Dios veía desde el cielo todo ese rechazo, todo eso que ellos le hacían a sus profetas. Y lo vemos también como el mismo Yeshua luego en el Nuevo Testamento le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a tus profetas y a los que te son enviados. Eso es en lo que se convirtió el pueblo de Israel. Antes Dios se lo advirtió: si ellos se apartaban, esas serían las consecuencias. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Según lo que vemos aquí de manera inmediata. La reflexión sobre este problema es: Israel no fue solo externo a ese pecado, sino del corazón. Dios envió profetas, tuvo paciencia, pero su pueblo persistió en la rebeldía. El juicio vino, escuchen, no porque Dios dejara de amar al pueblo, sino porque Dios disciplina al hijo que ama, como Hebreos 12, 6 lo dice. La disciplina no parece ser causa buena en el presente, pero al final da un fruto apacible de justicia, gozo y paz. Entonces, en el bloque número 3 que vamos a abrir ahora, dice que el exilio y la esperanza de la restauración de Israel. El exilio, la esperanza de la restauración. Jeremías, capítulo 25, versículo 11, hablaba de que Dios había establecido un parámetro de juicio, un parámetro de disciplina. Y Dios estableció 70 años sobre como que Israel serviría esclavitud en Babilonia. También Isaías 45:1 dice: así ha dicho Jehová, has ungido a Ciro, que Ciro lo liberta del yugo de Babilonia y le da libertades que no tenían en Babilonia. Inclusive Jeremías, el rey Ciro, le permitió que si quería volver a Jerusalén o si quería irse con él, iba a ser bien tratado. Sin embargo, este decidió quedarse en su pueblo, Israel. Dice Esdras 1 del 1 al 4, el decreto para construir el templo, a reconstruir el templo que Ciro hizo. También ahí vemos la restauración, como el Señor en su misericordia levanta un rey piadoso llamado Ciro, temeroso de Dios, y le da ciertas facilidades para que este pueblo no solamente los arranca del pueblo pagano de Babilonia y los liberta, sino que les da la facilidad para que estos
volviesen a reconstruir los muros, el templo y todo lo que había sido destruido en aquel tiempo por causa de su desobediencia y su rebeldía. Entonces, el exilio no fue su fin. Dios usó incluso a reyes paganos para cumplir su plan de restauración. La disciplina de Dios, Dios no busca destruirnos, sino hacernos volver a Él. Cuando el pueblo clamó, Él respondió con gracia. Aquí lo vemos claramente. También lo vemos en la ocasión cuando en Egipto ellos se paganizaron en Egipto y fueron, ¿verdad? Esclavizados. Dice la Biblia que cuando subieron hacia el cielo el grito ¿verdad? De los sufrimientos del pueblo, entonces Dios envió un libertador. Dios tiene misericordia de su pueblo. Y Jeremías lo establece, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y quiero decirte esto, tú que estás pasando por situaciones, por estar pasando por quizás rebeldía, quizás has vivido momentos de rebeldía y te has rebelado contra Dios, conociendo los pactos, conociendo las cosas que Dios había establecido de antemano. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de muchas cosas que quizás pasaron en el pasado y que Dios nos de antemano nos anunció. ¿Qué te quiero decir en este día? Que clames a Dios, que Dios tiene misericordia. Dice, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y Él está en sus oídos presto a la oración de los justos en todo momento. Este justo clamó y Jehová le oyó, dice la Biblia. Entonces, aplicación para hoy. Hoy también el pueblo de Dios puede alejarse confiando en estructuras religiosas y olvidando la comunión verdadera. Eso existe, pero Dios sigue llamando al pueblo a arrepentimiento. Yo sé que en muchas partes del pueblo de Dios se está mezclando con el paganismo, con la filosofía, con la nueva era, con la cabalá judía, con el mesianismo, con las raíces hebreas, con un sinnúmero de sincretismo religioso, místico, mágico, maravilloso y poético, filosófico y psicológico. Pero hoy nos está llamando el Señor a volver a su palabra, porque la palabra de Dios es la que trae vida, es la palabra de Dios que trae salvación, es la palabra de Dios que trae vida eterna. Y dice, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, dice segunda de Crónicas 7, 13 y 14, si mi pueblo se humillare, o si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo os oiré desde los cielos y sanaré su tierra y seré propicio para sus oraciones, dice en otra parte también. O sea, Dios está, hermano, pidiendo que su pueblo se humille y reconozca que solo en Él está la vida eterna y que solo en Él está la paz, el gozo y la verdad. Entonces, cerramos aquí y vamos a despedir esto. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos visto que el juicio de Dios no es el final, sino que es parte de la disciplina de los hijos de Dios. Aunque venga la disciplina, hay restauración cuando hay arrepentimiento sincero. Dios sigue siendo fiel y en Cristo tenemos acceso no solo al perdón, sino a una vida nueva. Dios está esperando con los brazos abiertos para que cada uno de nosotros vengamos a Él. Y Dios estableció que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y toda consecuencia en nuestras vidas serán quitadas en ese momento. Claro, cuando fallamos hay consecuencias de rebeldía, hay consecuencias como lo establece. Después de la consecuencia del pecado viene la disciplina, pero si nos arrepentimos viene la gracia de Dios otra vez. Entonces, Dios sigue siendo fiel. Gracias por acompañarnos en este episodio Edificando sobre la Roca. Te invito a compartir este mensaje, a suscribirte al podcast y seguir profundizando en la palabra de Dios. Este es el propósito de este podcast, que tú aprendas, que te instruyas, que te edifiques, que lo compartas para que otros más puedan tener acceso a este material que está poderosísimo. Y el que oye estas palabras y las hace será semejante al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice Mateo 7:24. Así es, este es su podcast edificando sobre la roca. Si oyes esta voz, si oyes esta palabra y las hace, será semejante al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y esto ha sido tu hermano José Guzmán con otro contenido más de su podcast. Bendiciones. Bye bye.